Perfecto. Ahora sí, bueno, vuelvo a saludar, entonces buenas tardes a todos y todas. Gracias a quienes están por el Zoom y a quienes están por el vivo de Instagram. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Chun, soy doctor en filosofía, graduado por la Universidad de Buenos Aires. Trabajo allí en la cátedra de metafísica, problemas especiales de metafísica y filosofía de la animalidad, bajo la dirección de Mónica Craniolini, que ha sido mi directora en todo lo que he emprendido en mi rol, no solo docente, sino también como investigador. He publicado en el 2021 mi tesis de doctorado por la editorial Prometeo, bajo el título Democracia, Porvenir, Ética y Política de la Deconstrucción. Soy también docente en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo también en todos los niveles de la educación formal, trabajo y he trabajado, y también en espacios de lo que se suele llamar la educación no formal o espacios de divulgación, donde de algún modo lo que hace muchos años intento o intentamos hacer, porque también trabajo con colegas muchas veces, es ofrecer textos, autores, autoras a un público en general. Y siempre digo lo mismo, eso no redunda en un facilismo y en una cosa edulcorada, sino todo lo contrario, creo yo. Y desde que, bueno, comenzaron las restricciones por la pandemia del COVID-19, asumimos esta modalidad virtual que se ha quedado y venimos sosteniendo todos los lunes desde el 2020 un espacio que sería una suerte de historia de la filosofía. Arrancó en su momento con Heráclito y Parménides, y este año estamos trabajando con Deleuze y Guattari. Seguimos, ya hace varios meses que estamos trabajando con 1000 mesetas y seguimos con 1000 mesetas, y está abierta siempre la inscripción a ese espacio. También pueden encontrar los cursos que ya han pasado, están todos disponibles para adquirir on demand. También sostenemos un espacio de cursos mensuales que son directamente con grabaciones. En este caso estamos trabajando con Benjamin y la cuestión del arte en Benjamin. Y hay un nuevo espacio, ya no es tan nuevo, ya hace muchos meses que lo venimos obteniendo, que es una suscripción mensual, que es la Comunidad del Pensar, donde de algún modo ahí el papel central lo tiene una plataforma, ¿sí? Donde se da el intercambio principalmente, y abordamos textos, autores, autoras que no solemos trabajar en los otros espacios. Y la verdad, nada, que hay un grupo ahí permanente que se suma, sí, aumenta mes a mes, hay mucha intervención, mucha participación. Y nada, la verdad que es un espacio del que estoy también muy, muy orgulloso y muy contento de lo que está pasando allí. Hecha esta presentación, vamos ahora sí a lo que nos importa, que es lo que he propuesto para trabajar este mes. Vamos a poner aquí un pequeño PowerPoint. Sí, estamos. Bien, el autor que vamos a compartir en la reunión del día de hoy es Eric Sadin, ¿sí? Que es un pensador francés, ¿sí? Nacido en 1973. Es un pensador que no tiene una inserción, vamos a decirlo así, académica tradicional, ¿sí? Lo cual entiendo yo que siempre hace que la academia sea un poco reacia a acercarse a este tipo de propuestas, pero realmente es un pensador, creo yo, que tiene una originalidad y tiene una propuesta que es más que interesante y que es muy potente también, ¿no? Para brindarnos coordenadas para pensar nuestro aquí y ahora. Algunos textos que ha publicado y que se han traducido de Sadin son, en 2013, La humanidad aumentada, ¿sí? Cuyas primeras páginas vamos a trabajar en el día de hoy. Tiene como subtítulo La administración digital del mundo. En el 2016, La silicolonización del mundo. ¿Sí? En el 2018, La inteligencia artificial o el desafío del siglo. En el 2020, La era del individuo tirano. Y en el 2023, La vida espectral, ¿sí? Que es el último texto que ha traducido. Todos estos trabajos fueron traducidos por la editorial Caja Negra, que es una editorial, la verdad, que eh, amerita que compremos sus libros, ¿sí? Porque hace un trabajo, yo digo que es directamente de militancia, ¿no? Así como lo hace Cactus, así como lo hace Tinta Limón. ¿No? Son editoriales que tienen un compromiso no solo con el pensamiento, no solo con la filosofía, sino un compromiso político, creo yo, ¿no? Y la verdad que vale la pena y mucho apoyar estas experiencias que nos ofrecen, nada, un catálogo que es más que rico y de vuelta y potente para pensar, ¿no? Para brindarnos coordenadas para pensar nuestro aquí y ahora. Vamos hoy a charlar un poco de este texto que es La humanidad aumentada, ¿sí? En realidad vamos a trabajar con la introducción, que me parece es una muy buena introducción porque lo que hace también es ofrecer un pantallazo general de las líneas que va a transitar todo el libro, ¿sí? Y justamente esta introducción se ocupa
la emergencia de una cognición artificial superior, dice Sadin. Y comienza, por supuesto, hablando de HAL. ¿Sí? Ahí tienen la imagen de HAL de 2001, ¿sí? De la película de Kubrick, que es una película de 1968. ¿Sí? Y esta figura de HAL, de esta máquina, HAL, fue creada por Arthur C. Clarke, ¿sí? Que es el autor del libro y que participó, ¿no? También en la realización de la película. Fue creada a comienzos de 1950. ¿Sí? Y fue pensada, ¿sí? Como una suerte de inteligencia artificial que lo que pretendía era emular la inteligencia humana. Para pensar, si quieren y si les gusta la ciencia ficción, yo siempre digo, ¿no? Que creo que mi acercamiento a la filosofía tuvo que ver y mucho con eh, ese primer encuentro con la literatura de ciencia ficción, sobre todo con Asimov, ¿no? Y yo digo, en términos de Asimov, HAL sería el cerebro positrónico, ¿no? De esos cuentos como, por ejemplo, bueno, los cuentos están reunidos en Yo Robot, ¿no? Pero en Sueños de Robot, ¿no? De vuelta, la inteligencia artificial buscaba emular la inteligencia humana. Ahora, Sadin nos habla de un HAL de segunda generación. Y a lo que refiere con esta fórmula es justamente a este pasaje de una humanización de las máquinas al perfeccionamiento continuo del tratamiento informacional automatizado, ya liberado incluso de toda aspiración a la revuelta, ¿no? Esa revuelta que se encarna, ¿no? Si vieron la película 2001, en la figura de HAL, o si leyeron el cuento incluso, ¿no? De Sueños de Robot de Asimov, ¿no? En la figura de este robot que se sueña como hombre, ¿no? Como hombre que viene a liberar a las máquinas. Y este HAL de segunda generación, dice Sadin, tiene como fecha de nacimiento los años 80 del siglo pasado. Y con este HAL de segunda generación a lo que nos enfrentamos, dice, es a una soberanía digital determinada a administrar la vida. ¿Sí? Una soberanía digital destinada a administrar la vida. Es decir, no estamos ante una sociedad de vigilancia, ¿sí? Como pretendía, ¿no? Uno piensa inmediatamente en el Foucault de vigilar y castigar, ¿no? Estamos ante una sociedad de lo que se dice de administración, ¿no? Y acá pienso y mucho en ese texto y en esa conferencia que está disponible en YouTube de Deleuze, ¿no? El postscriptum a las sociedades de control, ¿no? Cuando justamente retomando esta noción de Foucault, ¿no? Y su concepción del poder como un ser-hacer, ¿no? El poder hace hacer. El poder ya no entendido como un límite, como un no, como una prohibición, ¿sí? Como un super yo, como un alambre de púas, ¿no? Como una ley, como una norma que prohíbe, sino el poder entendido como un sí se puede, ¿no? Yes, we can. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este pasaje de las sociedades de control a las sociedades de administración? Teniendo en cuenta esta forma de concebir el poder, que pasamos de las instituciones de encierro a las instituciones de control, dice Deleuze. Por ejemplo, una institución de control puede ser, pensemos en la medicina, ¿no? Y todo eso que se propone, por ejemplo, para quienes miramos televisión a la noche, ¿no? A la noche aparecen muchos esos anuncios televisivos, ¿no? Que lo que te proponen es una vida activa, una vida saludable, una vida feliz. Y para eso, bueno, nada, hay un montón de fármacos que colaboran, ¿no? A alcanzar esa suerte de beatitud, ¿no? Ese estado de bienestar permanente, que tiene que ver de vuelta con un modo de vida que se concibe y que se impone justamente como técnica de poder que lo que persigue es la administración de la vida. Vamos a decirlo de otra manera, se nos dice cómo debemos vivir. Vamos a comenzar a leer un pasaje. Espero que voy a cerrar un micrófono porque ahí cerré los micrófonos porque había un poco de ruido aquí en el Zoom. Vamos a leer un primer pasaje del texto que dice así. Nuestro presente otorga a las computadoras el singular poder de secundarnos en un amplio abanico de circunstancias, individual y colectivamente,
gracias a su aptitud para procesar, con mínimos recursos y caso por caso, cantidades astronómicas de datos. Estos gigantescos procedimientos agregativos con vocación deductiva generados mediante algoritmos ad hoc están concebidos para reducir las contingencias u optimizarlas, fruto de un conocimiento profundo y extenso de las situaciones presentes o en germen. Esta clarividencia evaluativa se ve exaltada por la duplicación digital tendencialmente integral de toda partícula mundana, que es emblemática en el fenómeno preponderante de los Big Data. Es la equivalencia en vías de consecución operada entre lo real y su reflejo cifrado. Está destinada a penetrar y manipular con una facilidad casi sobrenatural cada uno de sus componentes según una duplicación ahora consustancial a nuestra vida cotidiana. Podríamos decir, ¿no?, que para Sadin hay una suerte de desdoblamiento del mundo, de duplicación del mundo, no platónica, por supuesto, que tiene que ver justamente, ¿no?, con el Big Data, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Algunos hablan incluso del Internet de las cosas. Todo de algún modo tiene su doble traducido en datos, en información. Y lo que este HAL de segunda generación ha alcanzado es la posibilidad de operar con esa cantidad abrumadora de información, algo que por supuesto excede la capacidad propia del humano. Entonces, claro, esta capacidad que tiene este HAL de segunda generación, que de vuelta, yendo a Asimov, sería multivac, ¿no? Ya no el cerebro positrónico, sino multivac. La capacidad que tiene este multivac, este HAL de segunda generación, gracias a esta nada, facilidad con la que administra todos estos datos que provienen de esta realidad que ha sido duplicada, ¿sí?, es, vamos a decirlo así, ¿no?, incluso anticiparse a nuestras decisiones, ¿sí?, encontrar en la singularidad de un aquí y ahora, ¿sí?, esto que llaman, fíjense, ¿no?, clarividencia evaluativa. Puede evaluar de manera anticipada la mejor decisión en determinada situación, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia, ¿sí?, de este desarrollo por parte de la inteligencia artificial? Por un lado, de vuelta, ¿no?, volvemos a esta duplicación de la realidad, la duplicación de nuestra vida cotidiana. Por otro lado, claro, la posibilidad de administrar la vida, ¿sí?, en términos biopolíticos, ¿no?, administrar la vida, gracias justamente a la capacidad que tiene de anticipar, ¿sí?, las decisiones. Y no solo de anticipar, sino también de promover las decisiones, ¿sí? En otras palabras, se le otorga el poder soberano a la máquina, se le otorga el poder soberano a este HAL de segunda generación. Leemos un poquito más del texto que dice así. Desde hace medio siglo se viene produciendo una mutación, a la vez discreta y decisiva, del estatuto concedido a la técnica. Mientras que su vocación ancestral consistía en colmar las insuficiencias del cuerpo de acuerdo con una dimensión prioritariamente protésica, de modo progresivo, fue asumiendo la carga inédita de gobernar de forma más masiva, rápida y racional a los seres y las cosas. La preeminencia adquirida por la mecánica se desvaneció gradualmente en beneficio de operaciones computacionales desplegadas a gran escala y que instauraron una gestión electrónica de muchos campos de la sociedad. Entonces, la máquina, la técnica, en principio era visto como una prótesis, ¿no?, como un suplemento. Pensemos, si quieren, ¿no?, en el telescopio, algo que viene a suplementar a la vista para justamente potenciar su capacidad de, justamente, de ver, ¿no? El telescopio es un suplemento, es una prótesis que le permite ver más. Bueno, la máquina dejó de lado, ¿sí?, ese rol, esa función o esa aspiración para ir justamente asumiendo, de vuelta, ¿no?, esta responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La de gobernar, la responsabilidad de decidir, ¿sí?, y de decidir justamente gracias no a haber alcanzado, ¿sí?, haber imitado y haber reproducido el modo de funcionamiento de la inteligencia humana, sino justamente por haber creado otro modo de inteligencia que tiene que ver, de vuelta, ¿no?, con la manipulación y la capacidad de computar esta cantidad inmensa de información.
excediendo absolutamente la capacidad humana. ¿Sí? Entonces, claro, dejamos de lado el imperio de la mecánica y ahora estamos enfrentándonos de vuelta desde los años 80 del siglo pasado a una gestión electrónica de la vida. Esta clarividencia computacional es debida justamente a la potencia y a la velocidad en el tratamiento de la información. El arte avanzado de composición algorítmica que permite responder, y ahí el responder lo ponemos entre comillas, ¿no? Responder al azar de las circunstancias y de las aptitudes sensorreactivas de los protocolos digitales, que incluso les permiten, ¿no?, a estos algoritmos interactuar con lo humano. Vemos un pasaje más del texto para seguir profundizando en esta cuestión. Estas divinidades indefinidamente fragmentadas tienen por destino rechazar la incertidumbre de la decisión que hasta entonces ha sido atribuida a la responsabilidad humana para transferirla, delegarla poco a poco en la inteligencia fiable de las máquinas. Le cedimos la soberanía al algoritmo, le cedimos la soberanía, vamos a decirlo así, ¿no?, a nuestro teléfono celular, a nuestro smartphone. ¿Qué es la soberanía? El concepto clásico de soberanía implica justamente la capacidad de decidir, ¿no? La prerrogativa soberana consiste en la decisión. ¿Y qué es decidir? Bueno, Kierkegaard dice, ¿no? La decisión es el instante de locura. ¿Y qué significa que la decisión es el instante de locura? Que la decisión es el momento donde se interrumpe el cálculo, se interrumpe la razón. Tengo A y B y no hay nada que condicione, que determine mi opción. Si yo elijo A, pero porque hay algo que está condicionando, determinando esa decisión, eso no es una decisión, ¿no? Es una relación causal, es una cuestión mecánica, causa y efecto. Hay algo que está determinando tu opción. Decidir implica, uno diría, creación ex nihilo o milagro, ¿no?, en términos teológicos. Es decir, no hay nada que determine la opción y sin embargo hay un arrojarse al vacío sin ningún tipo de certeza, donde ya no impera lo fiable. Entonces, claro, la decisión, ¿sí?, y hay que pensarla en términos schmittianos, ¿no?, en términos políticos. La decisión justamente es la prerrogativa soberana, es el soberano quien decide, quien logra suspender la norma, ¿sí?, el derecho positivo, todo aquello que condiciona, para justamente asumir la responsabilidad, en el caso político, de resolver algún tipo de conflictividad a la cual la norma ya no tiene nada que decirle, ¿no?, nada que ofrecerle. Pero claro, lo que está diciendo Sadin, y esto fíjense que pone en crisis, ¿no?, la noción misma de decisión que hemos heredado de la modernidad, es que le hemos cedido la decisión soberana al algoritmo, se la hemos cedido, perdón, a este HAL de segunda generación, se la hemos cedido a Multivac, se la hemos cedido al smartphone. Pero ¿por qué digo que eso pone en crisis la noción misma de decisión o la noción misma de responsabilidad? Porque justamente lo que caracteriza este HAL de segunda generación es la posibilidad de calcular, ¿sí?, a partir de una cantidad inmensa de información. Es decir, la decisión es el resultado de una operación aritmética, de un cálculo. Y eso, de vuelta, en principio diríamos, eso pone en crisis la noción de decisión, porque claro, lo que hay es un cálculo racional. Y la decisión dijimos que justamente es la suspensión del cálculo racional. Ahora, acá hay algo también muy interesante que lo sumo como paréntesis, ¿no?, para adentrarnos en esta cuestión, que es toda la reflexión que hace Jacques Derrida, que es el filósofo al quien me he dedicado y me dedico en mi rol de investigador, en torno a la noción de decisión, justamente, ¿no? Hay un texto hermoso de Derrida que es El animal que luego estoy siendo o siguiendo, ¿no?, donde justamente señala que para determinada concepción clásica, esencialista, capacitista, la frontera entre lo humano y lo animal siempre está cercano a la máquina en ese sentido, es la posibilidad que queda del lado del humano de decidir. La decisión es lo propio del humano y a eso no llega ni la máquina ni el animal. Y lo interesante de Derrida y lo que entra en diálogo con lo que estamos aquí viendo es que justamente él lo que plantea en ese texto no es tanto cederle, vamos a decirlo así, la capacidad de decisión al animal,
para poner en tensión la frontera, ¿no? Para volverla porosa, contingente, fragmentaria, múltiple, histórica, sino todo lo contrario, poner en cuestión la decisión humana. Dicho de otro modo, ¿efectivamente decidimos? Cuando creemos que decidimos algo, justamente de vuelta, la decisión implica incondicionalidad, no hay nada que esté condicionando, que esté determinando esa decisión. Y lo que justamente plantea Derrida es que quizá, eso que llamamos decisión en el fondo no es más que la aplicación, quizás incluso inconsciente, de algún tipo de cálculo, de algún tipo de racionalidad, de algún tipo de norma o de ley. Entonces, en ese sentido, volvemos a Sadin, no sería contradictorio pensar que el algoritmo decide, que hay una soberanía que ahora queda del lado de lo digital, del algoritmo. Pensemos en Google Maps o Waze, dependiendo, ¿no?, qué GPS utilizan, ¿no? ¿Cuántas veces decide por nosotros el camino a tomar? ¿Y cuántas veces incluso tenemos la certeza de que hay otro camino posible que consideramos que va a ser más rápido incluso, ¿no? A mí me pasa mucho, porque me suelo perder cada vez que manejo, ¿no? Y claro, pongo el Google Map y me dicen, "No, por acá", pero yo digo, estoy seguro que por ese otro camino iría más rápido. Pero mirá si me equivoco, ¿no? Hay algo ahí que le termino cediendo a Google Maps, que es la decisión sobre qué ruta tomar a la hora de dirigirme a un punto de la ciudad, ¿no? Pensemos también, ¿no?, en nuestros gustos musicales, nuestros gustos vinculados a lo audiovisual, ¿no? Cuando prendemos Netflix o Prime o lo que sea que veamos, ¿no? Como muchas veces es el algoritmo el que decide por nosotros y decide muy bien, ¿no? Estamos escuchando un disco en Spotify o en YouTube Music y de repente aparecen otras canciones y decimos, ah, mira qué buena decisión que tomó por mí, ¿no? Decidió por mí qué música yo quería escuchar. Vamos a leer un poquito más de esta misma página que dice así. Este discernimiento algorítmico se alimenta de todas partes y se modula en tiempo real y está destinado a encuadrar el curso de las cosas, a reglamentar o fluidificar las relaciones con los otros, con el comercio, con nuestro propio cuerpo. En otros términos, a contribuir a que la marcha de cada fragmento de lo cotidiano sea configurada de la manera más adecuada, como si estuviera distribuida o supervisada por un demiurgo inmanente electrónico. Esto es la administración de la vida, esta es la sociedad de control. Esa decisión tiene que ver, esa decisión soberana que le hemos cedido al algoritmo, que le hemos cedido a la máquina, este HAL de segunda generación, justamente está destinado a ¿qué? A configurar una buena vida, vamos a decirlo así, ¿no? A ver, no es que el teléfono celular es una prisión, es una cárcel, es algo que nos plantea un límite, un no, una prohibición, sino todo lo contrario. Es aquello que moldea una vida buena, ¿no? Una vida, diríamos, que no solo que merece ser vivida, sino que da ganas de ser vivida. Hay algo que tiene que ver justamente con esto que señala acá, ¿no? Esta idea de establecer una suerte de parámetro, de moldear nuestra relación con la alteridad, con lo otro, incluso con nuestro propio cuerpo como otro, ¿no? Y ese modo de relacionarnos con la alteridad está justamente configurado a partir de la noción de lo más adecuado, en la suerte de demiurgo, que es el algoritmo soberano, que decide y decide siempre lo mejor. Por eso lo mejor es respetar lo que dice Google Maps y no lo que se le ocurra a Sebastián como camino posible para llegar de A a B. La soberanía digital, esta administración de la vida que hemos cedido justamente al algoritmo soberano, implica justamente que nos enfrentamos a una capilaridad de este poder soberano de la cual carece el Estado. Y por eso digo, y esto hay que pensarlo en nuestro aquí y ahora, digo, para quienes estamos en Argentina, pero para quienes están en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay que entender por qué justamente la política se ha apoyado ya hace muchos años, ¿no?, sobre esta cuestión de la tecnología digital, la tecnología algorítmica, el uso de las redes sociales, justamente por esta capilaridad que el Estado con sus medios, con sus herramientas no alcanza. Vamos a leer un pasaje más del texto.
Hablando de la inteligencia artificial, dice Sadin, se trata de un vasto campo de investigación que condiciona una multitud de innovaciones industriales y que a la larga erigió casi en silencio un dispositivo técnico antropológico responsable de asegurar nuestras acciones, optimizar nuestros actos e incluso anticipar nuestras aprehensiones, siguiendo un ritmo de sofisticación que parece no tener fin. Se ha constituido un movimiento de delegación no deliberado, consciente e inconscientemente excitado por el hálito embriagador de la virtualidad tecnológica, que está dirigido hacia los sistemas intuitivos o hacia un tipo de humanidad paralela encargada de trabajar por la buena conducta del mundo. ¿Sí? Pensemos de vuelta, ¿no? En esta suerte de, fíjense, humanidad paralela, duplicación. Es como si dijéramos, está lo que podríamos llamar, si quieren, lo real, y hay una duplicación no innecesaria, como diría Aristóteles criticando a Platón, que tiene que ver con el Big Data, con el doble, vamos a decirlo así, el doble traducido en unos y ceros, ¿no? Que se solapa, de algún modo, con esta realidad, pero que de algún modo justamente permite capturar esta realidad, ¿no? La administración de la vida se da gracias a este control de esta duplicidad que luego se proyecta sobre la materialidad de la existencia. Entonces, claro, hemos cedido la responsabilidad de decidir, ¿sí? Incluso sobre nuestros actos, ¿sí? Más singulares, más llamaríamos incluso individuales. Incluso fíjense lo que dice, ¿no? Anticipar nuestras aprehensiones. Y esta delegación no fue deliberada, ¿no? No es que, bueno, a ver, firmamos un contrato y le cedemos esto. No, no, se fue dando, y se fue dando significa que tampoco es que hay un cerebro maligno, ¿no? Que está ahí buscando controlarlo todo. En última instancia, igual lo que tenemos que reconocer, y esta fórmula de la buena conducta del mundo nos tiene que hacer pensar, es que lo que está operando aquí obviamente es una concepción metafísico-política liberal. Lo que se busca es la armonía, lo que se busca es el orden, lo que se busca es el status quo, lo que se busca es la buena vida, y la buena vida implica la reducción del conflicto a su mínima expresión. Entonces, la administración de la vida conduce justamente a eso, ¿no? A esa armonía preestablecida del tipo leibniziano. Dice Sadin, esta facultad de juicio computacional caracteriza la singularidad casi futurista de la condición actual y en devenir de la técnica, revelando una nueva forma de autonomización, no ya la que se refiere a su autodesarrollo tendencialmente irreprimible evocado por Jacques Ellul, sino aquella capaz de pronunciarse a conciencia y en nuestro lugar, según una reciente soberanía que desde ahora le es permitida. Progresivamente se instaura una administración robotizada de las existencias, garantizada por agentes clarividentes y empáticos que actúan de manera soft ruido y que se orientan a encargarse de manera eficaz y armoniosa de los seres y las situaciones. ¿Sí? De vuelta, la computadora tiene la facultad de emitir juicios, juicios sobre lo real, juicios sobre nuestra existencia, juicios sobre nuestro modo de relacionarnos con lo otro. Toma decisiones que tienen que ver de vuelta, ¿no? Con nuestro aquí y ahora. Y en ese sentido, ¿no? Habla Sadin de una nueva forma de autonomización, que no tiene que ver con el hecho de que la máquina, de vuelta, ¿no? Se va a revelar como una suerte de Terminator, ¿no? Y va a buscar aniquilarnos. No, no. La autonomía tiene que ver justamente con la capacidad de decidir, y de decidir, ¿sí? A conciencia, y de decidir en nuestro lugar, ¿sí? Al punto de alcanzar esta suerte de vuelta, ¿no? De administración robotizada de la existencia, que tiene que ver de vuelta, ¿no? Con esta idea de que los agentes son empáticos y son clarividentes, ¿no? No sé si les pasa, pero seguro que les ha pasado una vez, ¿no? Que abren el teléfono celular y dicen, uy, mira, me leyó la mente. Se dio cuenta que yo justo estaba pensando en comprarme una mesa y me empezó a mostrar mesas. Y dice, ¿cómo puede ser? Ah, no, seguro me escuchó, pero no, no lo dije, lo pensé. Claro, no, no.
Es que hay una configuración, justamente una administración de la vida, que hace que eso que vos pensás que estás decidiendo, que es, ay, se me ocurrió, inventé de golpe la necesidad de comprarme una mesa, en realidad responde a un cálculo. Hay una racionalidad detrás de eso. Y el que decide de algún modo es el algoritmo. Le has cedido incluso la potestad de decidir sobre tus propios gustos. En la segunda década del siglo XXI, nos enfrentamos, dice Sadin, al epílogo de la revolución digital. Esperen que aguarden un segundo que hay un micrófono acá que está. No veo cuál es. Estamos ante el epílogo de esta revolución digital. Estamos ante la emergencia, dice Sadin, de una antropología. La condición humana ha sido suplementada por robots inteligentes. Y justamente, esta antropología, es el paso previo a la introducción de los chips en el mismo tejido biológico, ¿no? Algo que seguro ya saben que Elon Musk, entre otros, ya está experimentando, ¿no? Escuché el otro día que ya lograron que una persona escriba un mail, ¿no? con el pensamiento, digamos, ¿no? Tiene el chip, entonces pudo enviar un mail. Esta inteligencia artificial y su gran capacidad de autoaprendizaje responde cada vez más, digo, cada vez más rápido y cada vez con mayor precisión a nuestras expectativas, superando nuestras facultades y abandonando todo modelo antropomórfico. Ya no estamos pensando en HAL, ¿no? Como modelo o en el cerebro positrónico de Asimov, sino que estamos pensando en un organismo cognitivo aumentado que no tiene ninguna relación con lo humano. Entonces ya estamos pensando en eso que se llama, ¿no? Y de lo que se habla mucho hoy, de un posthumanismo. Estamos pensando más allá de lo humano. Estamos pensando en una inteligencia artificial posthumana. Si bien seguimos en un modelo donde humano y máquinas distribuyen, ¿no? el poder y las tareas, la tendencia marca, dice Sadin, que nos conducimos a ceder toda la administración a las máquinas. Ahora bien, los sistemas electrónicos deductivos, afirma Sadin, requieren de una filosofía y de un pensamiento descriptivos, críticos, capaces justamente de alcanzar el dinamismo y el alcance global de los problemas actuales. Entonces, claro, nos vemos ante una exigencia y la exigencia es doble, dice Sadin. Por un lado, se nos exige cercanía con relación a la singularidad y rechazo de los a priori reductivos que hacen justamente perder la complejidad de los fenómenos y que podrían conducir a un nihilismo absoluto, a renunciar a imperativos éticos o incluso a una alienación inédita. O que podría conducir incluso al rechazo de otras formas de experiencias privadas y colectivas enriquecidas. Es decir, vamos a decirlo en otras palabras, lo que está sugiriendo aquí Sadin, enfrentándose a este análisis, es que la alternativa no es adhesión absoluta a la administración de la vida algorítmica o rechazo total. No, no, debemos enfrentarnos de modo activo a este metabolismo que está en fusión y que está produciéndose, ¿sí? Que es un movimiento, un dinamismo que está aconteciendo. Y debemos de algún modo romper con esta suerte, si quieren, de binomio, o rechazo o adhesión. Tenemos que buscar la manera, ¿no? de construir una suerte de sociedad, vamos a decirlo así, con el robot, con la máquina, pero claro, una sociedad que no implique justamente esta disolución, por decirlo así, de toda instancia decisiva en manos del algoritmo. En noviembre de 2022, y aquí ya no salimos del libro, ¿no? Porque este texto es anterior, Sadin ubica otro giro. ¿Sí? Él dice, en noviembre de 2022 se produce un nuevo giro.
Y ese nuevo giro se puso en acto, se puso en línea, digamos, en diciembre de ese año, del 2022, cuando aparece ChatGPT. Y ChatGPT para Sadin se opone, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial autogenerativa, se opone a la libertad humana, a la creatividad. Y en ese gesto de vuelta que es posterior a este texto, yo encuentro que Sadin sigue reafirmando incluso cierto humanismo. Como si dijéramos, bueno, yo antes estaba pensando en una especie de, si quieren, de sociedad que podíamos llegar, ¿no? A partir de esta idea de la relación entre lo antropos y el robot, y lo robótico. Pero ahora, ante este nuevo giro, ¿no? Despierta una alerta para Sadin. Hay algo que es propio del hombre, pareciera ser, para el autor, que tiene que ver con la creatividad, con la libertad, diría Derrida, con la capacidad de responder. Un responder que no es una reacción mecánica, sino que tiene que ver justamente con la invención, con la creación, con la decisión. Y pareciera ser que ChatGPT o la inteligencia artificial autogenerativa está poniendo eso en cuestión, está poniendo eso en crisis. Y acá vuelvo a invitar a que lean el texto de Derrida, El animal que luego estoy siguiendo, porque otra de las cosas que va a poner ahí en cuestión Derrida es justamente si el humano responde, ¿no? De vuelta, la propuesta ahí de Derrida no es atribuirle al animal la capacidad de responder, sino al contrario, poner en cuestión nuestra supuesta capacidad de responder. A Sadin lo que le interesan son las consecuencias civilizatorias de la inteligencia artificial generativa. Y lo que está pensando justamente es algo que es muy cercano para nosotros y nosotras, no importa en qué parte del mundo estén, que es la relación que guardan con las nuevas derechas. Para quienes estamos en Argentina, vemos cotidianamente, ¿no? Imágenes generadas por inteligencia artificial que utiliza el Poder Ejecutivo en nuestro país para representarse, ¿no? Como león luchando contra el enemigo que siempre tiene un vínculo con la izquierda, ¿no? No importa que sea un jubilado o una jubilada. Ante el fracaso de la democracia, ante el fracaso del Estado, y el correspondiente o el consecuente o en paralelo se da este surgimiento del individuo tirano que dispone de herramientas para canalizar ese rencor, las propuestas políticas que saben capitalizarlo ven allanado su camino al poder, dice Sadin. Entonces el problema no es la posverdad, el problema no son las nuevas tecnologías, el problema no es TikTok, el problema no es ChatGPT, el problema no es de vuelta, ¿no? La capacidad de generar imágenes gracias a la inteligencia artificial. El problema es previo, ¿sí? El problema es un problema, vamos a decir, político. Y la cuestión política atraviesa indefectiblemente la cuestión o la pregunta por la tecnología, por estas nuevas tecnologías y por este nuevo giro que digo todavía estamos atravesando. Les leo un fragmento y es lo último que vamos a leer de Sadin, de una nota que dio en noviembre del 2023. Dice así: son gente que se sintió dejada de lado y las tecnologías supieron mantener una relación directa y explotar esas sensaciones negativas. Entonces, antes de hablar de esas tecnologías, hay que hablar de un estado de desilusión, una sensación de inutilidad que ya sentían las personas, y poner eso en resonancia con la desigualdad y la precariedad. Esas tecnologías permiten a la ultraderecha explotar un estado intenso de resentimiento generalizado en todo el mundo. Se explota y se cultiva ese resentimiento. Entonces digo yo, el problema no es, de vuelta, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías hacen posible, ¿sí?, que se instrumentalice algo que era previo. Y ahí tenemos que poner el foco. Ahí está el problema, dice Sadin. Entonces vemos que incluso ante esta suerte de advertencia contra la inteligencia artificial autogenerativa y esta puesta en jaque de vuelta de la libertad, de la creatividad, Sadin no está, ¿sí?, optando por una suerte de condena, sino justamente lo que está diciendo, bueno, acá la pregunta tiene que ver, y esto nos remite a Benjamin, ¿no?, ya que estamos trabajando Benjamin, con el uso que se hace de eso, ¿no? Benjamin dice, ¿no?, en la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, por supuesto que no podemos ir atrás. Benjamin en los 30, ¿no?, en 1930, cuando escribe ese texto, está pensando justamente en la aparición de la foto y el cine.
Dice, claro, esto modificó directamente lo que llamamos arte, ¿sí? Ya no podemos pensar en el arte del siglo XIX. Ahora el arte, bueno, está atravesado por este cambio en el plano productivo que tiene que ver con la reproducción técnica, con la aparición de la cámara fotográfica y la cámara cinematográfica. Entonces, digamos, la pregunta ahora se da en el ámbito político, dice Benjamin. El fundamento del arte se da en el plano político. Y la pregunta es qué hacer, pero qué hacer para dar una lucha de clases, dice Benjamin, ahora en el campo del arte. Hay que apropiarse de los medios de producción, en este caso sería de la cámara de fotos y de la cámara cinematográfica, pero en el caso de Sadin uno diría sería justamente del algoritmo de las redes sociales, ¿sí? Para dar allí una resistencia. Ahora bien, hay una cuestión muy interesante, y con esto voy a cerrar, que tiene que ver con la forma, ¿no? Y Benjamin lo destaca una y otra vez, tanto en ese texto como en el autor como productor. Y lo que señala es, a ver, el problema no está en el contenido. No es que hay contenidos que son conservadores o contenidos que son revolucionarios o que abogan por una resistencia, sino que el problema está en la forma, ¿no? La forma misma tiene un contenido. Entonces ahí está el desafío. Y es algo que pienso para todos y todas, incluso para mí, que en este momento estoy haciendo uso de las redes sociales. Es una cuestión que tiene que ver con la forma. La resistencia se da, pero no por el contenido, no porque estés trabajando un texto de Eric Sadin, sino por la forma en la que se está abordando, por la forma en que se hace uso del algoritmo. Y allí, de vuelta, se abre un horizonte para pensar una posible resistencia, ¿no? Bien, a quienes están en el vivo de Instagram les agradezco mucho que se hayan sumado y bueno, queda hecha la invitación para las próximas actividades y obviamente y también las próximas clases gratuitas que daremos por este medio. Les mando un saludo. Para quienes están en el Zoom, ahora sí vamos a abrir un espacio para preguntas, consultas, comentarios, críticas, todo lo que quieran compartir. Como digo, siempre es más que bienvenido. Ah, esperen, no está prestando atención. Esperen, hay algo acá en el chat. La forma, ¿a qué le hace referencia? Ah, esto que pensaba, no, no es el contenido. Claro, esto es lo que pensaba con relación a Benjamin. A ver, sin meternos en Benjamin, ¿no? Específicamente, hay algo que a mí desde siempre, ¿no? Siempre me sentí muy atraído por el cine, siempre me gusta introducir para pensar esta cuestión, que es ese célebre debate que se dio en torno a el traveling de Capo. Capo, la película de Pontecorvo, el texto que escribe Rivet sobre un traveling de esa película que se llama De la abyección, ¿no? Y luego el texto que escribe Daney, que es un texto hermosísimo que siempre recomiendo, que se llama El traveling de Capo, ¿no? Y ahí justamente me parece que se ve bien, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con la forma y el contenido de la forma, ¿no? Parafraseando el texto de Hayden White. ¿Qué es lo que plantea Rivet? Capo es una película, obviamente, Pontecorvo es el director de La Batalla de Argelia, es una película crítica, obviamente, ¿no? A la Shoah, ¿no? Al nacionalsocialismo, por supuesto. Sin embargo, hay un momento donde el personaje principal, lo cuento, no lo spoileo nada, se suicida y para suicidarse se tira contra el alambre de púas electrificado de un campo. Y en ese momento el director decide, cuando ya está el cuerpo así, hacer un traveling pequeño y encuadrar el cuerpo, ¿sí? Es como que, bueno, acomoda el cuerpo en el encuadre y pasa a otra escena. Rivet comenta justamente que eso es abyecto, ¿no? Haber tomado esa decisión, ¿sí? Es abyecto, y ahí la frase de Godard, ¿no? Un traveling es una cuestión de moral, una cuestión ética. ¿A qué de moral? Una cuestión ética, no es una decisión ética. Una decisión formal implica una decisión ético-política incluso, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué les molesta tanto ese traveling? Y en principio uno tiene que reconocer que, de vuelta, la forma siempre tiene un contenido. Ese traveling no solo estetiza
la muerte, y la muerte en esa situación aberrante que es en un campo de exterminio nazi, sino que de algún modo lo que hace es como, vamos a decirlo así, ¿no? Como darle un sentido. Pensemos a partir de un gran debate que se da sobre todo en historiografía que tiene que ver con la forma narrativa, ¿no? Narrar, vamos a decirlo en términos muy esquemáticos, implica eh, introducir a determinados acontecimientos históricos la estructura de introducción, nudo y desenlace, ¿no? Personajes principales, personajes principales, personajes secundarios, algún problema que se busca desarrollar y que luego se busca resolver. Bueno, darle esa forma narrativa a la historia implica justamente darle un sentido. Vamos a decir, organizarla, ordenarla, hacerla digerible. Entonces, de vuelta, la forma narrativa, que uno diría, bueno, pero es una decisión formal, darle una estructura formal a los hechos históricos, claro, pero no es solo una cuestión formal, tiene un contenido. ¿Sí? Y ese contenido justamente tiene que ver, de vuelta, en este caso, con hacer digerible, hacer ordenado, a ser accesible para la razón de determinado acontecimiento histórico. Ah, estaban los nazis, qué malos que eran. ¿Sí? Tipo La vida es bella de Benigni, ¿no? Están los nazis, son malos. ¿Sí? Entra a Estados Unidos, son los buenos, ganamos. Bueno, eso tiene un problema, que no tiene que ver, todos criticaban, ¿no? Del final de La vida es bella, la falsedad histórica, ¿no? De que los tanques norteamericanos hayan abierto los campos. Pero uno diría, el problema no es el contenido, el problema es la forma, ¿no? La estructura de esa película. Y bueno, ahora sí vamos un poquito a Benjamin, y Benjamin justamente lo está pensando en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, a ver, vamos a decir, lo que hace que una película, que una foto sea revolucionaria o sea conservadora, ¿sí? O en esta lucha de clases, ¿sí? Con relación al orden, no tiene que ver con el contenido conservador o revolucionario que puede tener una obra, sino con la forma, ¿sí? Que se le da a ese contenido. De vuelta, yo ordeno una película que va a ser sobre la Revolución Soviética, pero lo ordeno con una estructura donde hay buenos y malos, una cosa bien maniquea, hay personajes principales y secundarios, por supuesto que gana el bien. Bueno, no importa de qué trate tu película. Esa película justamente lo que repone es un orden donde justamente opera cierta lógica, incluso podemos ir hasta meritocrática, ¿no? Bueno, el bien se termina imponiendo sobre el mal, bueno, y un montón de elementos que son los que justamente reproducen la ideología capitalista, ¿no? que nos gobierna. Entonces, vuelvo. La forma tiene que ver con eso, determinar, no importa en el campo que estemos, ¿no? Incluso uno diría la forma que asume una clase grabada o una clase por Zoom, ¿no? Acá hay una forma. Yo planifico esta clase, tiene una estructura. Bueno, lo que dirían Benjamin, y creo que también, ¿no? Lo que podemos pensar a partir de lo que está proponiendo Benjamin es que, bueno, la resistencia hay que darla por ese lado. No tiene que ver con qué contenido vas a trabajar en tu clase, sino con la forma en que lo vas a trabajar. Ahora, por supuesto que no hay recetas, ¿no? Hay que inventar, porque obviamente que tenemos a disposición un montón de modos de hacer las cosas, pero la mayoría de esos modos que se nos ofrecen como un catálogo de posibilidades, lo que hacen es reproducir el orden vigente. Lo digo de otro modo y yendo a un lenguaje más político, ¿no? Uno puede decir aquí en la Argentina, bueno, la ultraderecha o la derecha, no importa, o el oficialismo ha sabido manejar las redes sociales, ¿no? Ha encontrado un lenguaje o se ha montado un lenguaje que es el lenguaje de las redes sociales y ha sabido, ¿no? Lograr, gracias a esta capilaridad, capturar a sus votantes y imponerse en las elecciones. Videitos cortos de 20 segundos por TikTok, mensajes claros, bueno, lo que sabemos. Ahora, uno diría, bueno, a ver, ¿cómo se resiste a eso? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero desde el otro lado. Y uno diría, no, pero eso no puede ser una receta, ¿no? Bueno, hagamos nosotros videitos de 20 segundos con mensajes claros, un poquito violentos contra el otro, ¿sí? Que sean fácilmente reproducidos, ¿sí? En las redes sociales, que se viralicen. Tengamos un ejército de trolls. Claro, bueno, no, esa no es la solución, ¿no? Porque, de vuelta, lo importante no es el contenido, sino la forma. Y uno diría, claro, hay formas que abren horizontes de posibilidades y hay formas que cierran el horizonte de posibilidades, ¿no? Hay formas que nos permiten pensar más, actuar más y formas que nos permiten
o que nos imposibilitan eso, o sea, que nos hacen pensar menos y poder menos, ¿no? Y creo que eso también, o yo al menos lo pienso mucho con relación a las clases, ¿no? Y es algo que no es que le haya encontrado la solución, ¿no? Pero la verdad es que me lo pregunto y mucho, sobre todo en la virtualidad, pero también en la presencialidad, ¿no? Pero en la virtualidad sobre todo, ¿no? Eh, Nada, cómo hacer que esto no sea un video más de YouTube donde de manera edulcorada le doy dos o tres conceptos sobre Sadin y listo, se terminó y ustedes ven el siguiente y ven el siguiente y mensajes claros, cortitos, ¿sí? Todos tenemos la sensación de que entendimos, nos vamos a dormir tranquilos y tranquilas y qué bien, Sebastián. Bien, me extendí un montón en la respuesta. No sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. Bueno, mientras tanto, como hay muchos y muchas que se sumaron después, vuelvo a repetir la invitación a los distintos espacios. Los lunes estamos trabajando con 1000 mesetas, se pueden sumar en cualquier momento. Igual en breve voy a hacer la difusión para la inscripción de noviembre. En noviembre vamos a trabajar también con Pensar es decir no de Derrida. Ese curso, las clases son grabadas, no tiene sincrónicos, pero también se van subiendo semana a semana con actividades. Y mañana cierra la inscripción a la comunidad del Pensar, a esta suscripción mensual, donde ya está todo el contenido disponible de todo lo que venimos trabajando. Y ahora en noviembre vamos a trabajar con Spivak, ¿sí? Gayatri Spivak, un texto muy importante para el pensamiento postcolonial, que es Puede hablar el subalterno. Eso lo vamos a empezar a trabajar ahora en noviembre del 2024. Así que bien, si no hay nada más, les mando un saludo, les agradezco obviamente que se hayan conectado, les agradezco por su tiempo y por su interés y espero que nos veamos en alguna próxima edición de esta o de alguna de las otras propuestas. Les mando un saludo y nos vemos pronto. Chao, Sebastián, muchas gracias. Chao, chao, gracias a ustedes.